Quisiera, en primer lugar, saludarlos a todos ustedes y también a nuestro honorable consistorio y a sus pastores presentes aquí en esta noche. Muchas gracias por haberme extendido esta invitación. Y algunos se habrán preguntado en algún momento: ¿y qué hace un peruano en medio de nosotros? Sucede que existe en América Latina una confraternidad latinoamericana de iglesias reformadas, conocida como CLIR. En ese movimiento reformado de América Latina, varios pastores de las iglesias presbiterianas y de las iglesias reformadas y de algunas iglesias bautistas reformadas nos conocemos en las asambleas generales cada 4 años. Hace poco tiempo estuvimos juntos con el pastor Fidel, el pastor Santos y el pastor Ricardo y el pastor Francisco Magaña en la ciudad de Panamá. Hace poquito más de un mes, en el mes de agosto, del 8 al 12, estuvimos juntos en ese lugar. Y así es como los pastores de las iglesias presbiterianas nos vamos conociendo y vamos intercambiando los dones que el Señor en su misericordia nos ha dado. Así es que también en esta noche quisiera darles mis saludos a todos ustedes en nombre de esa confraternidad que por estos pocos 4 años que vienen, el Señor me ha permitido presidir desde agosto de este año. Y también quisiera públicamente en esta noche, solamente faltan 2 noches más para estar entre ustedes, y quisiera dar gracias a Dios y a las familias que con tanto cariño me han recibido durante todos estos días. Debo agradecer a Dios y a ustedes porque no ha faltado ni comida, ni bebida, ni cariño, ni amistad. Me he sentido como en casa. Y quiero dar gracias a los pastores que cada día se han preocupado por organizar, como dice Pablo, todos mis asuntos. Y en especial un cariñoso agradecimiento a mi hermano Julio y a su esposa Liliana por haberme cobijado en su casa con tanta amabilidad como si fuera uno de sus familiares. Me he sentido muy a gusto y estoy muy agradecido a Dios porque a través de todas estas acciones Él me hace aprender cuán agradecidos debemos vivir a Él por su gracia y misericordia día a día. En esta noche, hermanos, quisiera compartir este tema titulado Un liderazgo colaborativo. Cada iglesia de Cristo tiene un liderazgo bien establecido el día de hoy. El Señor Jesucristo, cabeza y rey de su iglesia, antes de ascender a los cielos de Dios, al trono de su Padre, donde se encuentra hoy constantemente intercediendo y gobernando su iglesia por su Espíritu Santo, al partir hacia el Padre Celestial, dejó establecida en la palabra de Dios claramente la forma como su iglesia debe gobernarse. De manera que en cuanto a doctrina, en cuanto a gobierno y en cuanto a alabanza, el Señor Jesucristo ha dejado su voluntad expresada claramente en su palabra. De manera que la iglesia de Cristo no está ni estimulada ni llamada a diseñar o inventar una forma de gobierno y de doctrina que no sea la que está regulada por la palabra de Dios. El apóstol San Pablo fue uno de los apóstoles que trabajó muchísimo en la evangelización, en la extensión del reino de Dios, en la proclamación del evangelio de Cristo y en la organización de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, después de la muerte de Jesucristo, el apóstol Pablo se constituye en un ejemplo paradigmático de cómo debe forjarse un liderazgo en la iglesia cristiana.
Y hay varios pasajes que podríamos tomar para hablar de cómo Pablo ejerció este liderazgo y ese trabajo misionero para que haga posible en su misericordia de Dios la penetración del Evangelio en todo Asia, en toda parte de Europa de ese tiempo. En este pasaje de Colosenses podemos ver que el apóstol Pablo, contrariamente a lo que a veces pensamos, no fue un líder al estilo de un llanero solitario. Pablo había conformado varios equipos de carácter internacional respecto de la nacionalidad de sus componentes o de sus colaboradores. Para el caso de Colosas, el apóstol San Pablo había conformado un equipo de 8 hermanos. Entre ellos habían griegos o gentiles y también judíos. De ambas culturas y de ambas nacionalidades, Pablo había conformado un equipo. Y entonces el apóstol San Pablo escribe a los hermanos de Colosas en este pasaje. Y en este pasaje, el apóstol San Pablo presenta a este equipo misionero internacional que hacían posible con su colaboración un liderazgo en equipo, en colaboración. De ahí el título de esta reflexión. Entonces San Pablo no ejerció su ministerio como una persona solitaria y aislada. El apóstol San Pablo, siendo uno de los apóstoles por excelencia, necesitaba de un equipo que lo acompañe, un equipo que lo anime, un equipo que lo estimule. Nos dice el versículo 11, cuando habla de sus compañeros de trabajo, de entre los judíos, él dice así: y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Es un lenguaje que evoca una profunda emoción del apóstol Pablo. Él también necesitaba ser estimulado. Él necesitaba ser animado. Y ningún líder podría ejercer un ministerio exitoso cristiano a menos que esté rodeado de un equipo de personas, y en este caso de varones idóneos para co-trabajar o colaborar en la extensión del reino de Dios. Así es que en esta noche, hermanos, los invito a considerar este capítulo de Colosenses y que pongan su atención a ver cómo estaba conformado este equipo misionero que el apóstol San Pablo lideraba. A la vez, esto nos enseña la importancia que tiene en una iglesia la conformación de un equipo misionero de esta naturaleza, de este calibre, diríamos así. Entonces, Pablo, durante sus 3 viajes misioneros, tiene un gran éxito misionero donde quiera que iba. Y ese éxito misionero no es un éxito solamente del apóstol Pablo, es un éxito de todo su equipo misionero. Estos varones lo apoyaban. Estaba formado este equipo por Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, que se llamaba también el Justo, Epafras, Ninfa y Arquipo. Estos son solamente unos pocos que él ha seleccionado para este ministerio en esta región. En el resto del Nuevo Testamento, en las 13 cartas de Pablo, se mencionan otros nombres, incluidas también algunas damas. Entonces, este grupo de hermanos mencionados en este pasaje eran hermanos en Cristo bien comprometidos con la extensión del reino de Dios, y ellos eran los que colaboraban con Pablo en su ministerio. Cada pastor y cada líder tenemos que adoptar esta actitud de trabajo en equipo. Esta manera de trabajar en equipo con una visión compartida y con una misión colaborativa
no es un invento de los grandes gurúes de la administración moderna como Peter Drucker o Peter Senge. Ellos han copiado de estos pasajes modelos e inclusive palabras del Nuevo Testamento para hablar de la nueva administración y liderazgo moderno. Pero este es el trabajo que tiene cada consistorio y cada pastor, de organizar sendos equipos integrados con diferentes grados académicos, diferentes contextos culturales, diferentes talentos y dones. Ningún pastor puede darse el lujo de desaprovechar cada don que nuestro Dios, por su gracia y misericordia, coloca en su iglesia constantemente. Y es que el trabajo ministerial precisa de un equipo conformado de esta manera, porque los pastores también son seres humanos como ustedes. También tienen tiempos de desánimo, tiempos de tristeza, tiempos de dolor, y necesitan el estímulo de colaboradores que puedan junto con Él y junto a Él trabajar por la obra de Cristo. Vamos a destacar 4 frases que son bien notorias en este pasaje. En primer lugar, Pablo dice que estos colaboradores son hermanos amados. Eso nos dice en los versículos 7 al 9. En los versículos 7 al 9 también nos dice en segundo lugar que estos colaboradores son siervos fieles. Primero, amados hermanos. Segundo, siervos fieles. Tercero, nos dice en el versículo 12 que son coesclavos en el Señor. Y en cuarto lugar, nos dice en el versículo 10 que son cotrabajadores o colaboradores. Estas son las 4 frases que dibujan la naturaleza y los sentimientos y las actitudes de estos hermanos que conformaban el equipo misionero de Pablo. En primer lugar, entonces, nos dice este pasaje que este equipo era un equipo de hermanos y que además eran hermanos amados. Es decir, son discípulos en plena comunión, hermanos en Cristo, pero no hermanos en general, son hermanos amados. Es decir, en este equipo de Pablo es el ligamento que los une en una sola visión y en una sola misión de extender el Evangelio de Cristo. Ese ligamento era el amor. Estaban unidos por ese vínculo de amor. Pablo puede expresar su corazón en este pasaje. Eran hermanos amados. No eran su consistorio, no eran sus trabajadores, no eran simplemente sus colaboradores, no eran hermanitos que se han unido al trabajo misionero, no, eran sus hermanos en Cristo. Y además, con esta característica muy especial, eran hermanos a los cuales él amaba. Y a la vez, estos hermanos amaban a Pablo. Esto hace la diferencia en el trabajo ministerial. En los trabajos seculares, en una oficina o en cualquier otra labor que uno desempeñe en una empresa o fábrica o lo que sea, siempre hay reuniones donde la gente tiene cierto grado de comunión y se conocen y comparten algo por un momento, pero no se escucha esta palabra que el gerente o el jefe diga: ustedes son mis hermanos amados. A lo más dirá: ustedes son mis mejores trabajadores, ustedes son trabajadores de excelencia. Pero esta frase, hermanos amados, no es lo que se escucha en el liderazgo secular. Pero en el liderazgo cristiano, esto es lo que caracteriza y esto es lo que diferencia a un equipo misionero
de Cristo con equipo de trabajadores de otras naturalezas. Había una relación familiar que ellos habían establecido. El amor fraternal era esa característica principal. Todos ellos se consideraban como hijos adoptivos de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto podían decir que son hermanos amados en Cristo. Ellos trabajaban todos juntos, junto con Pablo, para su Padre Celestial. Y por eso son hermanos amados. Ellos tenían un corazón devoto y trabajaban con devoción para su Padre Celestial. Pablo era uno de ellos entre todos. Entonces, hermanos, el amor fraternal que cultivaba Pablo y este equipo ministerial los hacía esa clase de colaboradores en la obra de Cristo. Hoy día se habla mucho de un liderazgo horizontal, ¿verdad? Este es el verdadero trabajo horizontal. Pablo nos dice: ustedes son mis discípulos, ustedes son mis trabajadores, ustedes son mis ayudantes. No, son hermanos amados. Ellos ayudaron a Pablo, Pablo les ayudó a ellos. Para que la labor sea más fructífera y exitosa, se necesita este equipo de hermanos que se aman. Y no puede haber un equipo de hermanos que se aman a menos que como equipo ellos amen también al Señor Jesucristo. ¿Se consideran ustedes, hermanos, en los equipos que ustedes forman para trabajar como iglesia, como un equipo de hermanos amados? Este es el desafío que nos hace Pablo en esta noche a cada uno de nosotros. Entonces, eran hermanos amados en primer lugar. Pero en segundo lugar, los versículos 7 al 9, también nos dice que estos eran siervos fieles. Eso es lo que dice el texto, que ellos eran siervos fieles. Y nos dice, por ejemplo: y con él he enviado a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Hermanos fieles. ¿Qué significa esto? Esto se dice de Tíquico y de Onésimo. Pablo dice aquí que Tíquico es un siervo fiel y dice que Onésimo es nuestro fiel y amado hermano. Significa que estos varones tenían perseverancia en la extensión del reino de Dios. No eran hermanos titubeantes, no eran de doble ánimo, no cambiaban de opinión de un día para otro. Se mantenían fieles en la misma línea y en la misma dirección que el apóstol San Pablo, y él los llama fieles. Y en segundo lugar, eran fieles también en el sentido de que eran confiables. Pablo hace declaraciones aquí que son muy íntimas. Dice que por boca de ellos la congregación iba a saber todo lo concerniente a sus asuntos personales y a las circunstancias precisas por las que pasaban como equipo misionero. Un líder no puede confiar sus cosas así nomás en cualquier persona, ¿verdad? Pero la calidad moral y espiritual de este equipo misionero era tal que Pablo los considera como fieles, dignos de llevar palabra verdadera y de hablar siempre la verdad y de poder contarles sus intimidades personales para que ellos puedan transmitir a la iglesia la situación que ellos pasaban como trabajadores de Cristo. Y esta confianza, por supuesto, era mutua. Eran fieles entonces en el sentido de perseverar en la visión y misión de extender el evangelio, y eran fieles en el sentido de que eran confiables para llevar información confidencial y explicarla a la iglesia de Jesucristo.
Pablo podía confiar en ellos para que ellos con toda precisión, y la palabra precisión se usa en este pasaje, para que con fidelidad, esa palabra precisión significa fidelidad a los hechos, ellos pueden explicar a los hermanos en Colosas lo que ellos estaban pasando en Roma, donde estaba prisionero Pablo en cadenas. Un líder jamás encargará este tipo de información especial, confidencial, a alguien en quien no confía. Este era un equipo de confianza. O sea, no solamente amor entre ellos, pero también fidelidad y confianza. Esto es lo que se necesita con urgencia en nuestras iglesias en el día de hoy. Consistorios en que los presbíteros podamos mirarnos los rostros y saber la vida real de cada uno. No por cuestión de chisme o ganas simplemente de saber la vida íntima de los demás. Pero sí hemos de ser ancianos y presbíteros transparentes en nuestra iglesia. Entre nosotros hemos de conocernos bien para poder darnos mutuo apoyo espiritual. Porque en un grupo de pastores y presbíteros podemos ayudarnos mutuamente para poder también guiar a la grey de Dios con toda fidelidad y solicitud. ¿Se considera usted un siervo fiel en el consistorio, en el presbiterio? ¿Considera a su pastor, a todos sus equipos, como hermanos y hermanas fieles y precisos a labrar las cosas? Esto es lo que necesita una iglesia. ¿Quiere usted considerarse como parte de algún equipo que trabaje por la extensión del reino de Dios con este grado de fidelidad y de perseverancia y de amor? Cristo le puede dar esas características. Y hemos de participar, no tenemos que tener miedo. Bueno, yo soy más o menos fiel, pero me faltan cositas y por eso no me meto a trabajar en las cosas de la iglesia de Dios. Había un teólogo y filósofo presbiteriano escocés llamado Juan Mackay. Él pasó por estas tierras mexicanas y dio muchas conferencias en varios lugares de este gran país de México. Y él había diseñado una ilustración bien interesante y la conocen casi todos los teólogos latinoamericanos, ya sean presbiterianos o no. Él decía que en el trabajo del reino de Dios en América Latina hay dos tipos de personajes, decía él. Un primer tipo de personaje era aquellos que les gustaba estar sentados en las bancas mirando lo que los otros hacen, siempre listos a criticar y cuestionar la labor de otros y siempre listos a dar lecciones de fidelidad, de amor, de coherencia, de eficiencia, de eficacia, etcétera, pero que nunca movían un dedo para extender el reino de Dios. Y a ese grupo le llamaba las personas del balcón. Esas casas antiguas de la colonia y el virreinato español tenían balcones al frente de la casa para que la gente salga, se ponga de pie y mire lo que pasaba en las calles. Y así decía él, hay un grupo de hermanos y hermanas que siempre están en el balcón mirando hacia abajo lo que otros hacen para corregir y cuestionar y etcétera. Y los holandeses han acuñado un dicho para eso. Ellos dicen que siempre se da el caso que los mejores marineros siempre están parados a la orilla del mar, criticando a los barcos, pero nunca saben cómo manejar un barco en el mar. Y el otro grupo de personajes, Juan Mackay, dice que son los del camino. Esos son los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que como las hormiguitas obreras están constantemente laborando por el Señor Jesucristo. Y que independientemente de la crítica y lo que puedan decir de ellos, fieles a su maestro, están todo el tiempo trabajando por la extensión del reino de Dios. Y Juan Mackay se pregunta, y nos pregunta también a nosotros, ¿dónde está usted? ¿Con quién está usted? ¿Con los del balcón o con los del camino?
En tercer lugar, en este pasaje, se nos dice que estos hermanos son coesclavos en el Señor. Lo dice de una manera muy hermosa en este versículo 12. Dice el apóstol San Pablo lo siguiente: Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Y estos judíos los considera como co-siervos, co-esclavos. La palabra esclavo aparece en el original, en el Señor. Pablo, contrariamente al pensamiento griego de su tiempo, se consideraba siervo, esclavo de Jesucristo. Para un griego era un insulto llamarse esclavo. El griego daba gracias a sus dioses, a su panteón, por nacer libres. Ellos odiaban la esclavitud, y lo más denigrante que podía haber para un griego era que se le llamara esclavo o coesclavo. Pero Pablo no tenía esa mentalidad griega. Pablo es un judío, un hebreo de hebreos, un benjaminita de descendencia. Pero para Pablo y para los judíos fieles a Dios, el considerarse esclavo de Dios era un inmenso privilegio. Y en varios pasajes Pablo se declara siervo de Jesucristo. Por ejemplo, nos dice Pablo en varias cartas, en la carta que él escribe a los romanos, dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. En la carta que escribe a los filipenses, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. En la carta de Tito, dice: Pablo, siervo de Dios. Para Pablo, ser esclavo de Cristo era un inmenso privilegio. Y él declara que estos hermanos que formaban su equipo misionero son junto con él coesclavos de Jesucristo. No puede haber liderazgo más horizontal que este de Pablo. No los considera como sus trabajadores, ni siquiera los considera como sus discípulos o sus ovejas, como a veces se expresan algunos pastores. Mis ovejas, mis ovejitas, mis discípulos. Pablo dice: coservidores de Cristo, cosiervos de Dios. Esto tiene un profundo significado en la Biblia. En todo el Antiguo Testamento esto se puede resumir así: ser esclavo de Dios significaba ser propiedad de Dios y por lo tanto tener acceso a todos los privilegios de la gracia y misericordia de Dios. Ser esclavo de Dios era un privilegio. Ser esclavo de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es un inmenso privilegio. Y es interesante que en ciertas teologías populares latinoamericanas hay este dicho de mucha gente: dice, soy hijo del rey o soy hija del rey. Muy contrario al pensamiento paulino: esclavo de Cristo, esclavo de Dios, y nosotros coesclavos de Cristo, juntamente con Pablo. Pablo dice: ustedes habéis sido comprados por precio, en 1 Corintios 6, 20. Por tanto, glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese es el concepto bíblico de la esclavitud hacia Dios. En Cristo, al precio de la sangre de Cristo, hemos sido comprados, pertenecemos a Dios. Hermano y hermana, usted pertenece a Dios, su cuerpo, su alma, todo su ser pertenece a Dios. Este concepto es muy útil espiritualmente, es muy rico, porque tiene connotaciones éticas y morales. En nuestro país, cuando hablamos de consejería juvenil, le decimos a nuestras hermanas jóvenes: hermanas, damas jóvenes, sus cuerpos pertenecen a Cristo, sus almas pertenecen a Cristo.
no lo dejen maltratar ni manosear por nadie que no sea Cristo o que no sea su legítimo esposo. Y lo mismo a los varones. Ser esclavo de Cristo, ser esclavo de Dios, en lo más profundo significa que nos ha comprado Él, que le pertenecemos a Él, que nos ha rescatado de las tinieblas para llevarnos a la gloriosa luz de su salvación. Y es un inmenso privilegio ser esclavos de Cristo. Y estos hermanos eran coesclavos con Pablo, un equipo misionero formado por gente al pleno y completo servicio de Dios. Debemos tener la convicción de que una iglesia, un grupo juvenil, un grupo de damas, cualquier ministerio en la iglesia va a llegar muy lejos, va a lograr mucho más de las metas que ustedes tienen acá, cuando en primer lugar sea un equipo de hermanos amados, en segundo lugar un equipo de hermanos que no solamente se aman, sino que son fieles y perseverantes, y en tercer lugar de un equipo que son esclavos de Cristo. Esos 3,000 que ustedes quieren alcanzar podrían ser mucho más, si esta es la naturaleza de la conformación de sus equipos de trabajo ministerial. Finalmente, el apóstol Pablo nos dice que este equipo de hermanos eran colaboradores, es decir, gente que laboraba junto a él, que compartían la labor. Dice el versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, si viene a vosotros, recibidle bien. Pablo menciona 3 nombres de esos judíos aquí, que eran los únicos de la circuncisión que apoyaban la obra misionera de Pablo. Estos hombres eran sus colaboradores. Muchos judíos se metieron en la incredulidad y rechazaron al Salvador, pero habían algunos judíos que se convirtieron en trabajadores mano a mano, hombro a hombro con el apóstol San Pablo. Estos eran hombres que estaban dispuestos, como decimos en algunos países, a ensuciarse los pies en el lodo por Cristo. Eran hombres que estaban dispuestos a remangarse la camisa y participar activamente en la extensión del reino de Dios. Las iglesias cristianas de hoy necesitamos este tipo de varones, varones que estén dispuestos a meterse en el trabajo real de la evangelización, de la proclamación del evangelio, de los ministerios de extensión de la obra de la iglesia en este lugar. Queridos hermanos y hermanas, si ustedes realmente son hijos de Dios y aman al Padre Celestial y aman a su Redentor, entonces tenemos que disponernos como estos varones a trabajar en primer lugar con amor, con fidelidad y además también con perseverancia y además también como esclavos de Cristo y finalmente trabajar como colaboradores de la extensión del reino de Dios. Es tiempo, a los 130 años de testimonio de la gracia de Dios en Cristo en este lugar, es tiempo de que usted encuentre un lugar de trabajo ministerial en esta congregación. Vea su plan de trabajo, vean las metas de la congregación, pregunten al consistorio, pregunten a los ancianos, a los presbíteros, a los diáconos, díganle en qué puedo servir para la causa de Cristo. Si falta un ministerio de aconsejar a las mujeres jóvenes, hermanas mayores, pónganse al servicio de Cristo. Si falta un ministerio de penetrar las universidades con la proclamación de la palabra, si usted tiene grados académicos, es licenciado o licenciada, formen un ministerio liderado por el consistorio para penetrar las universidades. Si falta más testimonio diaconal
en lugares de la ciudad que aún no son alcanzados, formen un grupo de trabajo y conviértanse en un equipo colaborador de liderazgo de esta congregación. Encuentre una tarea que hacer, ore por esa tarea y disponga su tiempo y sus recursos para trabajar por Cristo como hermanos amados, como hermanos fieles, como hermanos perseverantes, como coesclavos y finalmente como colaboradores. Finalmente, hermanos, es ese trabajo por Cristo el que le da sentido a la vida cristiana. Es ese trabajo por Cristo el que nos da felicidad siendo creyentes. Es ese trabajo por Cristo el que nos hace sentir animados constantemente. Es el trabajo por Cristo el que nos hace sentir realmente miembros del cuerpo de Cristo y nos hace mantener una profunda y estrecha comunión con Cristo y con su Espíritu Santo. Que nuestro Padre Celestial les ayude a todos ustedes a convertirse en gente del camino, colaboradores de Cristo, coesclavos de Cristo, fieles al trabajo misionero, amados hermanos en trabajar por la extensión del reino de Dios. Que el Señor bendiga esta corta meditación en su palabra. Amén.